El pasillo de mármol se extendía ante ella como una frase a la que por fin había aprendido a ponerle fin. Sable Winfair caminaba con la cabeza gacha y el chal bien apretado. Contaba las juntas del suelo pulido porque contar evitaba que le temblaran las manos. 6 juntas hasta el arco oeste, 12 más hasta la escalera de servicio. 41 escalones desde la escalera hasta la puerta lateral, donde un caballo esperaba ensillado en la oscuridad, pagado con la última plata de su abuela. Había ensayado este camino durante 9 noches. Sobre ella, los grandes candelabros del Palacio de Hierro ardían con todo su esplendor por primera vez en 7 años. La convocación de las 5 coronas había comenzado al atardecer. Todas las casas nobles, desde las tierras del río hasta los acantilados de sal, se habían congregado en el salón del trono. Los tambores habían estado sonando desde la segunda hora. Todo el palacio vibraba con celebración, con política, con el tipo de atención que dejaba los pasillos vacíos. Esa era la única razón por la que Sable tenía una oportunidad. Pasó bajo un relieve de bronce del primer rey lobo y se obligó a no mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba significaba recordar. Recordar significaba ir más despacio, e ir más despacio significaba que la vieran. No la verían. No esta noche. Su mano izquierda presionaba el interior de su capa. Sus dedos se curvaban protectores alrededor de la pequeña bolsa de cuero oculta en el forro. Dentro de la bolsa había un único objeto, un delgado disco de plata del tamaño de una moneda, grabado con una media luna y un sello que nadie en el reino de Marrow debía reconocer. Se lo había puesto en la palma de la mano hacía 3 noches, una mujer encapuchada en las cocinas, una desconocida que lloró mientras lo hacía y susurró 7 palabras que no habían dejado dormir a Sable desde entonces. Vete antes de que la luna cambie o morirás. No había logrado convencerse de que la advertencia era una mentira, porque el disco de plata ardía débilmente cuando lo tocaba, y porque la pequeña vida que llevaba bajo sus costillas había comenzado a retorcerse por la noche, como si pudiera sentir que algo se acercaba, y porque finalmente había comprendido que el hombre que dormía a su lado en horas robadas no era un hombre al que pudiera proteger, no de lo que la cazaba a ella, ni de lo que la cazaba por culpa de él. El pensamiento de él la hizo detenerse. Sable cerró los ojos, respiró hondo y se permitió recordar la última vez que él le había sostenido el rostro entre las manos. Hacía 4 noches. La ventana de su cámara privada había estado abierta a un cielo lleno de estrellas, y él había presionado su frente contra la de ella y la había llamado por un nombre que solo él usaba. Un nombre suave y pequeño en la lengua antigua que significaba aquello a lo que mi corazón regresa. Le había dicho, con voz ronca, que la convocación sería la última prueba, que la nombraría delante de todas las casas nobles y dejaría que se ahogaran en sus objeciones. Ella le había creído. Le había creído como una mujer que se ahoga cree en una soga arrojada desde el trono. Pero hacía 3 noches había descubierto lo que las 5 coronas pretendían exigirle. Lo había oído a través de un conducto de ventilación en la cámara del mayordomo mientras llevaba ropa de cama. El precio de la unidad era un matrimonio, y el matrimonio que querían no era con ella. El precio de que se quedara no era un corazón roto, era un cuchillo entre sus costillas mientras dormía, pagado por hombres que no podían permitirse la inconveniencia de un rey con un secreto. No huía porque no lo amara, huía porque sí lo amaba. Sable abrió los ojos y volvió a caminar, ahora más rápido. Los tambores de arriba habían cambiado a un ritmo más profundo, el ritmo que significaba que el nombramiento de las casas estaba comenzando, la parte de la ceremonia que lo mantendría en el alto estrado durante la próxima hora completa. Había programado su huida para esa hora. Dobló la esquina hacia la escalera de servicio y se quedó helada. Un hombre estaba de pie al pie de la escalera, de espaldas a ella, poniéndose un guante. Llevaba la faja verde de los mayordomos del palacio, pero sus hombros eran demasiado anchos para un mayordomo. Su postura, demasiado inmóvil, estaba esperando. Sable retrocedió lentamente. El disco de plata en su capa se había calentado lo suficiente como para sentirlo a través de 3 capas de tela. Su estómago se contrajo con una pequeña y aguda patada,
como si el niño también entendiera que no podían pasar junto a ese hombre. Había otra forma de bajar, la torre este. Le costaría 10 minutos que no tenía, pero estaba vacía, no estaba vigilada, y la llevaría a la misma puerta por un camino más largo. Se dio la vuelta y corrió de puntillas, con la capa bien ceñida. No vio a la mujer vestida de seda color plomo pálido, que salió de un portal detrás de ella y la vio marchar. No vio la lenta sonrisa privada que cruzó la boca pintada de esa mujer. No oyó la suave instrucción de 3 palabras murmurada a un paje, que lo envió corriendo hacia el salón del trono por una escalera diferente. La torre este estaba tan vacía como había esperado. Sable descendió 2 tramos de escaleras con la mano en la barandilla y la respiración contenida entre los dientes. El disco en su capa ardía. El niño pateó de nuevo, esta vez más fuerte, y ella se llevó la mano libre al vientre y susurró: «Silencio, silencio, mi valiente, ya casi llegamos». Llegó al final de la torre y abrió la pequeña puerta de madera que conducía a la columnata inferior. La columnata inferior corría a lo largo del salón del trono. Lo había olvidado, o no se había permitido recordarlo. Las grandes puertas del salón del trono estaban a 20 pasos a su derecha, abiertas de par en par para la ceremonia. A través de ellas se derramaba un río de luz dorada, un torrente de música, un tropel de voces. 500 nobles, 200 guardias, su rey en el alto estrado con su traje ceremonial negro. Y las filas de rostros expectantes esperando oír a qué casa se uniría antes de que las estrellas alcanzaran su punto más alto. Mantuvo la cabeza gacha, siguió caminando. La columnata estaba en sombras. Los invitados de dentro no miraban hacia la afuera. La puerta estaba a 60 pasos más adelante. Y entonces sería libre. Se habría ido. Lo sería. Los tambores se detuvieron de repente, como si una mano se hubiera cerrado sobre ellos. Todo el salón enmudeció en el mismo instante. 500 voces se desvanecieron en la nada, y el silencio se extendió por la columnata y rompió contra la espalda de Sable como una ola. No dejó de caminar. No podía dejar de caminar. Si dejaba de caminar, moriría en este pasillo. Detrás de ella, desde el interior del salón del trono, se alzó una voz. Su voz. No la voz que usaba en las horas robadas. La otra voz. La voz que había doblegado a 5 reinos a un único tratado. La voz que había puesto fin a las guerras del río con una sola frase. La voz que su cuerpo reconoció antes que su mente, porque cada nervio que poseía pertenecía al hombre que la usaba. Dijo una palabra, dijo su nombre. No el nombre pequeño, no el nombre secreto, su nombre real, su nombre completo. El nombre que nadie en este palacio debía saber que pertenecía a una chica de cocina con una zapatilla rota y un hijo que aún no había anunciado. Sable Windfair. Se oyó a través de las puertas abiertas. Se oyó a través de la columnata. Se oyó en el patio de más allá, donde el caballo que había pagado ya pateaba los adoquines. Llegó a cada rincón del palacio de hierro donde un lobo pudiera oír. Y en el silencio que siguió, mientras 500 nobles se giraban como uno solo hacia las puertas abiertas, Sable Windfair se quedó de pie en la columnata inferior. Con la capa ceñida alrededor del secreto que llevaba, comprendió con una claridad que la destrozó que no iba a llegar a la puerta. No se giró. Girarse sería una confirmación. Girarse sería una rendición. Girarse significaría volver hacia un hombre que, con una sola palabra, en un solo aliento, frente a todas las casas nobles de 5 reinos, acababa de gastar todo lo que había estado protegiendo para mantenerla con vida. No se giró, corrió. El chal se le desgarró de los hombros en la primera curva de la columnata y lo dejó ir. Sus zapatillas golpeaban la piedra con demasiada fuerza y no le importó. Los tambores no habían vuelto a sonar, el salón a sus espaldas aún no había estallado. Tenía los segundos entre el cese de su voz y el estallido del ruido para despejar la columnata, el patio, la puerta. Después de eso ninguna carrera importaría, porque todos los lobos de hierro tendrían su rastro. Llegó al patio, el caballo estaba donde el mozo de cuadra había prometido,
atado a un poste a la sombra del muro de la cocina. A Sable le temblaban tanto las manos que no podía desatar la rienda. Las obligó a quedarse quietas. Forcejeó con el nudo. El disco de plata en su capa ardía tanto que podía sentirlo a través de la bolsa de cuero. Consiguió soltar el nudo. Puso el pie en el estribo. Se acomodó sobre la silla de montar. Detrás de ella, desde el salón del trono, el ruido llegó por fin. No era el ruido de nobles discutiendo, era el ruido de un vínculo desvelándose en público. Un largo y bajo gemido estructural, como si el propio palacio hubiera estado conteniendo la respiración y por fin pudiera exhalar. Luego voces, luego sillas arrastrándose. Luego un solo guardia gritando una orden que fue instantáneamente revocada por una voz más profunda que ella habría reconocido en su tumba. Dejadla ir. Lo oyó a través de las puertas abiertas, a través del patio, a través del hueso detrás de su oreja. Dejadla ir. Que nadie la siga. Nadie. Le arrancaré la garganta a cualquier lobo que cruce esa puerta antes de que yo mismo la alcance. Sable clavó los talones y el caballo se lanzó hacia adelante. No miró hacia atrás. Atravesó la puerta. Bajó por el camino de carruajes. Pasó los 2 puestos de guardia exteriores, donde los hombres de servicio la miraron sin oponer resistencia, porque habían oído la orden del rey cabalgar tras ella en el viento. Llegó a la niebla de las tierras bajas al pie de la colina del palacio. La niebla la envolvió, y el disco en su capa finalmente se enfrió. Y en algún lugar, muy atrás, un rey estaba de pie en un alto estrado, con las manos apretadas a los costados. Sus ojos ambarinos fijos en la puerta vacía por la que lo único que había deseado se había desvanecido. No la había detenido, la había liberado. Aún no entendía por qué eso importaba. Tendría años para entenderlo. La primera vez que le habló, ella tenía 16 años. Él acababa de ser coronado. Ella estaba arrodillada en el jardín de hierbas, recogiendo tomillo para el cocinero. Y no lo oyó acercarse porque caminaba descalzo cuando estaba solo. Se había detenido a su lado y le había dicho, «Esa es espina amarga, no tomillo, arruinará el caldo». Y ella había levantado la vista para corregir a quien fuera tan necio como para enseñarle sobre sus propias hierbas. Y había visto al rey de Maraval agachado en la tierra a su lado, con las mangas remangadas y una mancha de tierra en la mandíbula. Y se había olvidado de cómo hablar. Él se había reído. No la risa de un rey, la risa de un muchacho. «Trabajé en un huerto durante 2 años antes de que mi padre muriera», había dicho él. «Algunas costumbres no se desaprenden». Y había sacado la espina amarga de su cesta con su propia mano. La había arrojado al compost y se había alejado silbando. 3 semanas después, ella llevaba agua por la columnata inferior. Él salió de un portal y dijo su nombre. Ella casi dejó caer el cubo, y él la sujetó por la muñeca para estabilizarla, y no la soltó durante un largo segundo. La primera hora robada llegó un mes después de eso. La marca llegó 6 semanas después. Estaba en la parte baja de su cadera. Una pequeña marca oscura, no más grande que una uña, con la forma de una media luna flanqueada por 2 estrellas. La había presionado en su piel con los dientes en una noche de verano, mientras el viento movía las cortinas de su cámara privada. Y había susurrado, «Este es el único juramento que haré sin el permiso de mi consejo, y es para ti». Había tenido razón al creerle. Esa era la parte que no se había permitido entender hasta esta noche. Cabalgando a través de la niebla de las tierras bajas, con el disco de plata finalmente frío y el niño tranquilo en su vientre. No había mentido, ni una sola vez. No había elegido el matrimonio que ellos querían. Lo había rechazado de la única manera que no podía deshacerse. Le había dado su vida al dar su nombre. Porque una vez que 5 reinos supieran que el rey de Maraval tenía una compañera oculta, destrozarían su palacio buscándola, y no se detendrían. Y lo único que la mantendría viva sería la distancia. Y lo único que lo mantendría vivo a él sería el hecho de que nadie podría alcanzarla a través de él, porque él no sabía a dónde iba ella. No la había detenido en la puerta. La había liberado. Y se había condenado a sí mismo a lo que fuera que las 5 coronas le hicieran a un rey
que acababa de rechazar su tratado en sus propias caras. Sable se inclinó sobre el cuello del caballo, hundió su rostro húmedo en la crin y cabalgó con más fuerza. No vio al segundo jinete en la cresta, sobre el camino de niebla, encapuchado, inmóvil, viéndola pasar. No vio el pequeño pájaro gris que se alzó de la muñeca del jinete y voló de regreso hacia Hierro, con un trozo de papel doblado en sus garras. No oyó la voz suave y divertida de la mujer de seda color plomo pálido, leyendo ese papel una hora más tarde. Ni la única frase que le dijo al paje que esperaba a su lado. Encuéntrala en silencio y tráeme lo que lleva. Sable cabalgó hacia la oscuridad, y detrás de ella, en un palacio iluminado con demasiada intensidad para una noche que había terminado en desastre, la caza ya había comenzado. El pueblo de Cinder no hacía preguntas a las mujeres que llegaban solas. Era un pueblo de salinas al borde del Mar Hueco, a 2 semanas de duro viaje al sur de Hierro. El tipo de lugar donde cada segundo hogar albergaba a una hija que había venido de otro lugar y nunca diría de dónde. A nadie le importaba quién había sido antes. Les importaba si podías trabajar. Sable podía trabajar. Había llegado a Cinder medio muerta de hambre, medio congelada. El caballo lo vendió 3 pueblos atrás a cambio de un pasaje en una barcaza de sal. El disco de plata cosido en el dobladillo de su capa. Le había dicho a la jefa del puerto que era una viuda de la región del río. Había dado el nombre de Ren Thessaly, que había sido el nombre de su abuela. La jefa del puerto la miró al vientre, a las manos y a los ojos, y no hizo preguntas. Señaló calle arriba una casa baja de piedra con tejado de pizarra y dijo: «El tejado tiene goteras en la esquina este. El pozo es bueno. Págame un cobre al mes y fingiremos que siempre has estado aquí». Eso había sido hacía 4 meses. Sable, que ahora era Ren para todos en Cinder, se había convertido en la mujer a la que acudían los trabajadores de las salinas cuando sus esposas se ponían de parto, cuando sus hijos ardían de fiebre, cuando sus ancianos padres tosían sangre en los trapos. Atendía partos, entablillaba dedos rotos, aceptaba el pago en huevos, en sal, en lana remendada. No aceptaba monedas. Las monedas podían rastrearse. El niño había nacido con el cambio de la luna de otoño. Un niño, pequeño pero fiero, con una mata de pelo oscuro que sorprendió a la partera del pueblo de al lado. La partera había puesto al niño en los brazos de Sable y había dicho con la cuidadosa neutralidad de una mujer que había visto demasiado: «Sus ojos cambiarán en la primera semana». Siempre lo hacen. Sus ojos no habían cambiado. Habían sido de color ámbar desde el momento en que los abrió. Ámbar como el interior de la llama de una vela. Ámbar como los ojos del hombre que le había dado su nombre frente a 5 reinos y luego la había dejado ir. Había llamado al niño Callum por un santo del viejo libro de su abuela, que había caminado hacia el mar para salvar a un pescador que se ahogaba y había salido vivo. No le había dicho a nadie en Cinder lo que significaban sus ojos. Ahora tenía 4 meses. Dormía en la cesta junto al hogar la tarde en que el vínculo comenzó a despertar. Empezó en su cadera. Sable estaba amasando pan en la larga mesa de madera junto a la ventana, con las mangas remangadas y el viento salado entrando por la contraventana agrietada y agitando las hierbas que colgaban de las vigas. La masa estaba dura y no pensaba en nada. La marca en su cadera se agitó. La había sentido agitarse antes. Cada noche durante 4 meses le había dolido débilmente, un tirón distante como una cuerda atada a una estrella que no podía ver. Se había acostumbrado. Había dejado de tocarla. Esta noche la marca no dolía. Esta noche la marca cantaba. Se enderezó de amasar el pan, con harina en las muñecas, y se apretó la mano contra la cadera a través del vestido. La piel bajo su palma estaba cálida, no febril, cálida como lo está una piedra iluminada por el sol. Se quedó muy quieta en su cocina y escuchó, porque por primera vez en 4 meses tuvo la sensación de que algo al otro extremo de la cuerda finalmente se había incorporado y le había devuelto la mirada. Podía sentirlo, no verlo, no oírlo, sentirlo. Una presencia distante pero inconfundible. Un calor bajo que habría reconocido en cualquier oscuridad. La cesta junto al hogar hizo un pequeño y suave ruido.
Sable se giró. Su hijo estaba despierto. No había llorado. Nunca lloraba. Estaba tumbado de espaldas con los pequeños puños abiertos a la altura de los hombros, y sus ojos ambarinos estaban fijos en su rostro con una inteligencia que ningún niño de 4 meses debería poseer. Y estaba sonriendo. Una pequeña sonrisa privada, del tipo que pertenece a un rostro mucho más viejo, del tipo que pertenecía al rostro de su padre cuando se había agachado en un jardín de hierbas y se había reído de una chica de cocina por una espina amarga. Él lo sabía. Ella no entendía cómo lo sabía, pero sabía que él lo sabía. El vínculo que sentía en su cadera, él también lo sentía. Había sido creado dentro de él. Sable se arrodilló junto a la cesta y lo sacó de ella, y él hizo un pequeño ruido de satisfacción y apretó su rostro contra el cuello de ella. Y ella se sentó en el suelo de su cocina, con su hijo en brazos y la mejilla apretada contra su suave pelo oscuro, y se permitió, por primera vez en 4 meses, llorar sin vergüenza. «Está vivo», dijo en el pelo de su hijo. «Tu padre está vivo». No lo sabía, no me permití saberlo. La marca en su cadera latió una vez, suavemente, como una mano puesta brevemente sobre la suya. Llamaron a la puerta 1 hora después. Fue un golpe suave. 3 toques. Sable se puso de pie antes de haber decidido levantarse. Volvió a poner a Callum en su cesta. Se secó la cara con la manga. Cruzó la cocina y cogió el pesado atizador de hierro de junto al hogar. Levantó el pestillo. Un niño estaba en su umbral. No podía tener más de 10 años. Estaba descalzo. Tenía el pelo mojado por la niebla salina. Sostenía un pequeño cuadrado de pergamino doblado con ambas manos, de la forma en que un niño sostiene algo que le han dicho que es precioso, y la miraba con una expresión que no pertenecía en absoluto al rostro de un niño. Era la expresión de alguien a quien le habían dicho que memorizara un rostro. «Señora Wren», dijo el niño. «Sí». Le tendió el pergamino. Ella no lo cogió. «¿Quién te envía?» «Una dama», dijo el niño. «Me dio un cobre. Dijo que debía ponerlo en tu mano y luego correr a casa y olvidar que había estado aquí». «¿Qué aspecto tenía?» «Llevaba perlas», dijo el niño. «Y olía a rosas, pero las rosas eran viejas». La mano de Sable se cerró en el marco de la puerta. Cogió el pergamino de los dedos extendidos del niño, retrocedió a su cocina y cerró la puerta antes de que él se hubiera dado la vuelta para correr. Se sentó bruscamente en el banco junto a la mesa. Desdobló el pergamino. La letra era pequeña, elegante y absolutamente firme. Solo había 4 líneas. Wren Thessaly de Cinder. El niño de la cesta tiene los ojos de su padre. Eso es un problema para las dos. Llegaré con la próxima marea. No corras, no me superarás 2 veces. No había firma, no era necesaria. Sable se sentó en su cocina con la carta abierta sobre las rodillas, su hijo durmiendo en su cesta y la marca en su cadera zumbando con una presencia que acababa de aprender a sentir de nuevo. Y comprendió con la misma claridad que había sentido hacía 4 meses en la columnata inferior del Palacio de Hierro que quienquiera que la hubiera estado cazando, finalmente la había encontrado. La próxima marea era al amanecer. No corrió. Lo pensó durante la larga hora que pasó sentada en el banco junto a la mesa de su cocina, con la carta abierta sobre las rodillas y su hijo durmiendo a 4 pies de distancia. Pensó en salir de la marisma de Cinder por sus propios medios con Callum atado a su pecho en un trozo de lana remendada. Pensó en el camino hacia el norte, hacia el páramo. Y luego pensó en la mujer que había escrito: «No me superarás 2 veces», con una letra tan firme que ni siquiera había manchado la tinta. Y Sable comprendió que ya había elegido. No correría. Había huido una vez de un palacio a toda prisa y sin un plan, y le había costado 4 meses de dormir con la mano en el atizador de hierro. Una segunda vez se enfrentaría a lo que viniera en su propio umbral, con su hijo en su cesta, su cuchillo de sanadora sobre la mesa y el disco de plata finalmente sacado del forro de su capa y puesto donde pudiera verlo. Descosió las puntadas con dedos temblorosos. El disco salió a su palma, cálido. Se había enfriado mientras cabalgaba por la niebla de las tierras bajas,
y se había mantenido frío durante 4 meses de tejado con goteras y pan salado. Solo había empezado a calentarse de nuevo esta noche, en la misma hora en que el vínculo en su cadera había comenzado a cantar. Giró el disco en su mano y miró el sello grabado en su reverso, el sello que nunca se había permitido aprender a leer. Ahora sabía que la mujer que le había puesto este disco en la mano, entre el vapor de la lavandería, no había sido una extraña. La mujer había sido una advertencia, y la advertencia no había venido de sus enemigos. El amanecer llegó como llega el amanecer en las salinas, lenta, de lado, del color de una perla vieja. Sable se quedó en su contraventana agrietada con Callum en la cadera y observó la larga línea plana del mar hueco pasar de negro a pizarra y a plata. No había dormido, se había bañado, se había trenzado el pelo como su abuela lo había trenzado, en una sola cuerda gruesa por la espalda. Se había puesto su vestido gris más sencillo y su delantal más limpio, y sobre el delantal se había atado el cinturón de cuero de sanadora con el pequeño cuchillo de mango de hueso en su funda. No la salvaría. Lo llevaba de todos modos. El primer carruaje subió por el camino a la 5:00. Oyó las ruedas antes de verlo. No había carruajes de ruedas en la marisma de Cinder. Un carruaje de ruedas en el camino a su casa solo significaba una cosa, y Sable se quedó en su ventana con su hijo en la cadera, y observó la forma lacada en negro subir lentamente la cuesta saliendo de la niebla salina, con 2 jinetes escoltándolo a cada lado, y no se movió. El carruaje se detuvo en su puerta. Un hombre con un abrigo verde de cuello alto bajó del asiento del conductor y abrió la puerta del carruaje, y una mujer vestida de seda de perla pálida salió al camino pálido de sal. Era el tipo de mujer cuya edad se negaba a sentarse. Su pelo era del color del peltre pulido, recogido en un moño apretado. Sus manos estaban enguantadas en suave cuero de perla. «Señora Wren», llamó la mujer. Su voz se oyó fácilmente a través del pequeño jardín delantero. «¿Puedo entrar? He viajado un largo camino». Sable abrió la puerta. No dijo nada. No la invitó a entrar. Simplemente abrió la puerta y se quedó en ella con su hijo en la cadera y la mano en el atizador de hierro, y dejó que la mujer de seda de perla caminara por el sendero de piedra a su propio ritmo. La mujer se detuvo en el umbral y miró a Sable, al niño y a los ojos del niño, y su boca se suavizó una fracción. «Es exquisito», dijo la mujer. «No lo tocarás». «No tengo intención de tocarlo. ¿Puedo sentarme?» Sable se apartó de la puerta. No soltó el atizador. La mujer de seda de perla entró en la cocina de Sable y miró las hierbas que colgaban de las vigas y el disco de plata que yacía en el centro de la mesa, y no se inmutó ante el disco. Se sentó en el banco frente a donde Sable estaba de pie y esperó. «¿Quién eres?», dijo Sable. «Mi nombre es Moren Bosich», dijo la mujer. «Soy la alta señora de la corte pálida. Soy la mujer que ha estado tratando de mantener vivo a tu rey durante los últimos 4 meses. Y soy la mujer que organizó que una extraña pusiera ese disco en tu mano. Y he venido aquí esta mañana porque la gente que lo quiere muerto finalmente te ha localizado y llegarán a este pueblo en menos de 6 días». Sable no se movió. La cocina estaba muy silenciosa. «Escribiste que no te superaría 2 veces», dijo Sable. «Necesitaba estar segura de que no te habría sido cuando llegara. Perdóname, he pasado 30 años de mi vida diciendo verdades de maneras que asustan a la gente para que hagan lo correcto. Dijiste que el niño era un problema para las dos. Lo es. ¿Cómo?» Moren miró el disco de plata sobre la mesa. «Porque el disco que llevas», dijo, «es una pieza de juramento de la corte pálida, y el sello en su reverso es el sello de la Alta Madre, y la Alta Madre no ha dado una pieza de juramento a una mujer nacida en el extranjero en 400 años. Hice que lo pusieran en tu mano 3 noches antes de la convocación, porque para entonces ya sabía lo que llevabas y sabía lo que te estaban preparando en tu propia cámara, y no tenía otra forma de advertirte que no me traicionara ante las coronas». Levantó sus ojos grises hacia el rostro de Caleb. «Y ahí está», dijo suavemente, «en tus brazos con los ojos de su padre». La mano de Sable se apretó en el atizador hasta que le dolieron los nudillos. «No lo tendrás, señora Winfair», dijo Moren,
y el uso del verdadero nombre de Sable en su propia cocina fue un golpe pequeño y preciso. No quiero a tu hijo. Quiero que tu hijo crezca. Las 5 coronas quieren que muera antes de que termine su primer invierno. Vas a tener que elegir muy rápidamente a cuál de nosotras prefieres. Se detuvo. Su cabeza se giró muy ligeramente hacia la ventana. El vínculo en la cadera de Sable ardió tan fuerte y tan rápido que casi se le cae el atizador. Moren se puso de pie en el mismo instante, más rápido de lo que una mujer de su porte debería haber podido moverse. Se han adelantado, dijo. Coge al niño, coge el disco, ve al sótano ahora. ¿Quién? Los hombres que quieren a tu hijo muerto. Ya están en tu jardín. Muévete. Sable se movió. Tenía a Calum atado a su pecho en 3 respiraciones con el trozo de lana remendada. Tenía el disco en su puño. Tenía el atizador en la otra mano y el cuchillo de mango de hueso en su cinturón. Y estaba en la trampilla del sótano antes de que Moren hubiera terminado de cruzar la cocina. Y abrió la trampilla, puso el pie en el primer peldaño y la cabeza por debajo del borde del suelo cuando la puerta principal de su casa se salió de sus goznes. No vio lo que entró. Oyó a Moren decir una palabra en un idioma que Sable no conocía. Y la palabra no fue fuerte, pero sacudió las vigas de la casa. Y luego oyó un sonido como de tela rasgándose a cámara lenta, combinado con el aliento de un animal muy grande. Y entonces un hombre gritó. Sable cerró la trampilla sobre su cabeza. Bajó a la oscuridad de su propio sótano, con su hijo atado al pecho y el disco ardiendo en su puño. Y arriba, en la cocina, el sonido de la tela rasgándose continuó y se unió a voces de hombres, al chasquido de algo más pesado que una silla. Llegó al suelo del sótano. Se quedó en la oscuridad con la mano apretada en la pequeña espalda de Calum. Y sintió el vínculo en su cadera latir en un ritmo que ya no era un zumbido, sino un fuerte y claro redoble de tambor que se acercaba a ella. Y comprendió que el rey de Marrow Vale había estado lo suficientemente cerca de las salinas como para oír cuando su vínculo comenzó a cantar. Y ya no estaba esperando. Estaba corriendo. Arriba, en su cocina destrozada, el grito de un hombre se cortó a media respiración, y la casa quedó en silencio. Pasó un largo instante. Luego, la trampilla del sótano se levantó lentamente desde arriba. Sable levantó el atizador. El pálido rostro de Moren apareció en el cuadrado de luz, manchado con algo oscuro en un pómulo. Su pelo gris, medio deshecho de su moño, y sus ojos grises se habían vuelto del color del agua iluminada por la luna, y no eran. Sable vio con un pequeño y tardío sobresalto, enteramente humanos. «Sube», dijo en voz baja la alta señora de la corte pálida. «Se acabó por ahora, y hay algo que necesitas ver antes de que él llegue». La cocina parecía como si una tormenta la hubiera atravesado sobre 2 piernas. La larga mesa de madera estaba de lado. Las hierbas que habían colgado de las vigas yacían en enredos verdes sobre las losas. La ventana sobre el fregadero estaba rota hacia afuera. Había 3 cuerpos en el suelo de la cocina. No los miró de cerca. Moren estaba de pie en medio de los escombros con los guantes metidos en la faja de su vestido, y la mancha oscura en su pómulo ya se estaba desvaneciendo como se desvanece un moretón en un lobo. Sus ojos habían vuelto a ser grises. «Eran 3», dijo Moren, «más el conductor en el camino. Entrenados por la corte pálida, pero no leales a la corte pálida. Hombres comprados. Las coronas están usando mercenarios de mis propias casas de entrenamiento contra mí ahora». Sable enderezó la cesta de Calum en el hogar. Lo sacó del cabestrillo de lana y lo acostó en ella, y él la observó con sus ojos ambarinos y no lloró. «Dijiste que había algo que necesitaba ver». «Sí». La voz de Moren era suave. «Ahora siéntate, señora Winfair. Por favor». Sable no se sentó. Se quedó de pie junto a la cesta con una mano en su borde. Moren metió la mano en la parte delantera de su vestido y sacó un pequeño cuadrado doblado de tela encerada. Lo desenvolvió en el único trozo de la mesa que aún estaba en pie. Dentro de la tela encerada había un solo trozo de pergamino doblado y sellado con cera oscura. El sello era una cabeza de lobo coronada con una media luna. Era el sello privado del rey. «Esto me lo dieron hace 4 noches», dijo Moren.
un hombre que cabalgó su caballo hasta la muerte para entregarlo. Llegó a la corte pálida al anochecer y estaba muerto en su silla a medianoche. La carta está dirigida a ti. La escribió la noche en que el vínculo en tu cadera despertó. Sintió que despertaba a la misma hora que tú y comprendió por fin que su lobo podía encontrarte, pudieran o no sus hombres. Se la dio a un mensajero de la corte pálida y me pidió en el cuerpo de la carta que la pusiera en tu mano en el momento en que lo juzgara seguro. Lo he juzgado seguro. Sable cogió el pergamino. La cera estaba intacta. El sello era perfecto. La letra en el frente, en tinta gris oscura, era una caligrafía que solo había visto 2 veces en su vida. Decía, a la mujer cuyo nombre tuve que gastar para mantenerla con vida. Sable se sentó, rompió el sello, desdobló la única hoja de pergamino. Leyó lo que él había escrito hacía 4 noches en un palacio que ya no estaba seguro de poder mantener. Si estás leyendo esto, la alta señora te ha encontrado, y estás viva, y la pequeña vida que llevabas cuando te fuiste está viva también. Y estas 3 cosas juntas son más de lo que me he permitido pedir en cualquier oración en 4 largos meses. No malgastaré tu tiempo con disculpas. Las disculpas son para hombres que han hecho algo que podrían deshacer. Hice lo único que podía hacer en la única ventana que tenía para hacerlo. Y si pudiera volver al estrado, lo haría de nuevo, y tú me odiarías por ello de nuevo, y yo lo merecería de nuevo. Quiero que sepas lo que estaba viendo mientras corrías. Estaba viendo a los 4 señores de las 5 coronas que no se giraron hacia las puertas cuando te nombré, porque los 4 que no se giraron eran los 4 a los que ya se les había dicho que una chica de cocina llamada Sable Winfair llevaba mi marca y mi hijo, y eran los 4 que habían pagado a los hombres que iban a estar en tu cámara en menos de 1 hora. Te nombré porque si no te hubiera nombrado, habrías estado muerta antes de la medianoche. Nombrarte me costó el tratado. Me costó el trono, eventualmente, porque las 5 coronas no me dejarán conservarlo. Te compró los meses que has tenido, que no fueron suficientes, pero eran todo lo que tenía. No vuelvas. Escribo eso con todo mi corazón. Mi amor todavía no, no hasta que la alta señora te envíe un aviso. La corte pálida es la única fuerza en los 5 reinos más antigua que las coronas. Y Morin Vasich es la única persona viva que puede moverte a la vista de todos sin que te maten. Voy a ir, no voy a ir todavía. Iré cuando ella me diga que es el momento. Hasta entonces, estoy manteniendo el palacio todo el tiempo que pueda. Y estoy conteniendo a mi lobo todo el tiempo que pueda. Porque si lo dejo salir, correrá hacia ti. Y llevaré cada espada de las coronas a tu puerta. La marca en tu cadera es mía. El niño es mío. El nombre que gasté en el salón del trono era mío para gastarlo. Ninguna de estas cosas es negociable. Hasta entonces no estás sola. Nunca has estado sola. Cada vez que la marca en tu cadera se calienta, soy yo negándome a soltarte. Tuyo en esta vida y en lo que la siga. Aldrich. Su nombre era Aldrich. Ella lo sabía. Por supuesto, todo el reino lo sabía. Aldrich de la casa Marrow, 16º de su linaje. Solo que nunca, en todas las horas robadas, y la única marca y el único hijo entre ellos, le había oído decirlo sobre sí mismo en su presencia. Porque en su presencia él había sido el chico del jardín de hierbas. Y un rey no decía su propio nombre en la oscuridad a una chica de cocina. Lo había afirmado para ella ahora porque había entendido que si alguna vez lo leía, ya estaría de camino de vuelta a él, y necesitaría saber cómo llamarlo cuando llegara. Sable dobló la carta con mucho cuidado en 4. Se la apretó contra la boca. No lloró. Había llorado la noche anterior. Simplemente se sentó en su banco en los escombros de su cocina, con la carta apretada contra sus labios, y dejó que el vínculo en su cadera ardiera tan caliente como quisiera. Y en algún lugar, en su propia hora oscura, sintió que él la sentía sentirlo a él y se estabilizó. Como se estabiliza una llama cuando una mano se ahueca a su alrededor desde el lado del viento. Morin la observaba con las manos cruzadas en su regazo. Ha estado manteniendo el palacio solo, dijo Morin en voz baja, contra las coronas, contra los señores de los acantilados, contra 3 envenenamientos distintos que detecté
y uno que no. No ha dormido más de 4 horas seguidas en ninguno de esos 4 meses. Es el alfa más poderoso que respira actualmente en este continente. Y también es la criatura viva más agotada con la que he estado en una habitación. Venía a por mí. Lo hacía. El vínculo en tu cadera despertó anoche. Despertó el suyo también. Dejó el palacio al anochecer de ayer con 12 jinetes y los últimos 6 lobos que aún sangrarían por él. Y estará en este pueblo para el anochecer de mañana. Sable se apretó la mano en la cadera. La marca bajo su palma estaba lo suficientemente caliente como para sentirla a través del vestido. ¿Qué hacemos? Morin se levantó, cruzó la cocina y se paró sobre la cesta de Calum, y no tocó al niño, pero miró sus ojos ambarinos durante un largo momento con algo en su rostro que era casi, pero no del todo, asombro. «Haremos que esta casa sea indefendible para esta noche», dijo Morin. «Te trasladaremos a ti y al niño a la capilla de las salinas en el borde del pueblo que ya he preparado. Lo esperaremos allí. Y cuando llegue señora Winfair, tú, yo y tu rey nos sentaremos juntos en una mesa y tendremos la conversación que las 5 coronas han pasado 4 meses tratando de evitar. Porque hay algo sobre tu hijo que él aún no sabe y necesita oírlo de mí antes de oírlo de nadie más». Sable la miró. «¿Qué cosa?» Morin levantó sus ojos grises de la cesta. «Tu hijo», dijo, «no es el heredero de un trono, señora Winfair. Es el heredero de 2, y el segundo es el que tu rey aún no sabe que he pasado 30 años guardando». La capilla de las salinas se encontraba en el extremo norte de la marisma de Cinder, en una pequeña elevación donde el viento soplaba con más fuerza desde el mar hueco. Era más antigua que el pueblo. La gente de las salinas decía que había estado allí antes de la sal, que había sido un santuario de pescadores cuando el mar llegaba más tierra adentro. Sable había pasado por delante 2 veces por semana durante 4 meses y nunca había entrado. La puerta